Sábado. Esta mañana, la gente del sur de California está hablando de la sorpresa galáctica de anoche. Un aparente meteorito envió una bola de fuego a través del horizonte. Esta bola de fuego sobre el cielo. Algo emocionante. Yo sé, ¿verdad? Nos encanta una buena bola de fuego. Este estaba sobre los cielos de Oregón. Nadie parece saber aún qué es. Un meteorito se ha desintegrado en una espectacular explosión de llamas entre Melbourne y Adelaida. Empecé a caminar por aquí. Llegué más o menos hasta aquí y escuché un gran estruendo. Miré hacia arriba y solo vi una bola de fuego. Espectacular bola de fuego verde cruzó el cielo en el norte de Australia Occidental. Los expertos están investigando después de que varias bolas de fuego aparecieran sobre San Diego anoche. Un enorme destello cruzando el cielo nocturno hace apenas una hora. La NASA dice que creen que era un asteroide de 10 pies de diámetro. En 1900... Estos días, el egoísmo y el miedo dominando. Pero esto no es sorpresa. Jesús advirtió que, al final de los tiempos, muchos se ofenderán, se traicionarán y se odiarán. Y concluyó, porque la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Antes de su día fatídico, Jesús posó su mirada sobre la ciudad de Jerusalén. Y al mirar hacia el futuro, Jesús lloró con angustia por la ciudad condenada. Pero no pudo salvarla. Había agotado todos los recursos. Al rechazar las advertencias del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de ayuda. No había otro poder por el cual pudieran ser liberados. La nación judía era un símbolo de los pueblos de todas las épocas que desprecian los ruegos del amor infinito. Las lágrimas de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, aquellos que rechazan las reprensiones y advertencias del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Jerusalén era un símbolo de todas las ciudades de la tierra hasta el fin de los tiempos. Y sobre esta ciudad condenada Jesús lloró. Pero Él no lloró solo por Jerusalén, sino también por las ciudades de la tierra hasta el siglo XXI, que también habrán de sufrir el justo juicio de Dios, quien no permitirá que el dolor y el sufrimiento causados por el pecado aflijan su creación para siempre. Por amor, Dios ha puesto un límite al sufrimiento, y la copa de la iniquidad de este mundo está casi llena. Como con la antigua Jerusalén, advertencias han sido enviadas a la tierra. Una advertencia de Dios ha salido a la luz. Implica un juicio serio y solemne sobre las ciudades del mundo. También revela cosas muy específicas sobre la manera en que la gente responderá a este juicio cuando ocurra. Aunque esta advertencia específica sobre este evento particular fue escrita hace casi 120 años, nuevas declaraciones sobre este evento que revelan la ubicación solo ahora han salido a la luz. Antes de esto, nadie sabía dónde caería este juicio en particular. El Señor desea que esta advertencia sea publicada en todo el mundo, porque ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si bien no es una revelación nueva que Dios juzgará las ciudades de la tierra, lo que sí es nuevo es que esta advertencia de 117 años contiene el nombre de la primera ciudad que será afectada. En este video quiero compartir contigo cuáles son estas advertencias. ¿Cuál es la fuente de estas advertencias? ¿Por qué recién ahora se están dando a conocer? ¿Y cuál será la respuesta ante estos juicios? Finalmente, quiero compartir contigo instrucciones a seguir para evitar estos juicios que caerán sobre las ciudades muy pronto. El Señor suplicará a los habitantes de la tierra en un lenguaje que no podrán dejar de entender.
porque con fuego y con su espada el Señor juzgará a toda carne. En cada época se les da a los hombres su día de luz y privilegio, un tiempo de prueba en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero hay un límite para esta gracia. La misericordia puede suplicar durante años y ser despreciada y rechazada, pero llega un momento en que la misericordia hace su último ruego. La escena en Sodoma y Gomorra era como cualquier otro día. Los brillantes rayos de la mañana parecían anunciar solo prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. La agitación de la vida activa comenzaba en las calles. Los hombres iban por sus distintos caminos, concentrados en los negocios o placeres del día. Los yernos de Lot se burlaban de los temores y advertencias del anciano de mente débil. De repente y de manera inesperada, como un trueno que estalla en un cielo despejado, la tempestad se desató. El Señor hizo llover azufre y fuego desde el cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, lujosas moradas, jardines y viñedos, y las alegres multitudes en busca de placer que solo la noche anterior habían insultado a los mensajeros del cielo. Todos fueron consumidos. El humo de la conflagración se elevó como el humo de un gran horno, y el hermoso valle de Sidim se convirtió en una desolación, un lugar que nunca volvería a ser edificado ni habitado. Un testimonio para todas las generaciones de la certeza de los juicios de Dios sobre la transgresión. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura proyectan su luz de advertencia incluso hasta nuestro tiempo. Se nos enseña la lección temible y solemne de que, aunque la misericordia de Dios es paciente con el transgresor, hay un límite más allá del cual el hombre no puede continuar en el pecado. Cuando se alcanza ese límite, entonces las ofertas de misericordia son retiradas y comienza la administración del juicio. Como advertencia para las generaciones futuras, las cenizas de Sodoma y Gomorra permanecen hasta el día de hoy. Aquí se encuentran bolas de azufre o de azufre puro, que han sido analizadas y contienen entre un 90 y un 100% de azufre, el azufre más puro de la tierra, y solo se encuentra aquí, en Sodoma y Gomorra. Las cenizas de estas ciudades destruidas son una advertencia para las ciudades de la tierra en el siglo XXI. La Biblia habla de cómo Dios convirtió en cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las condenó con una destrucción total, haciéndolas un ejemplo para aquellos que después vivieran impíamente. Es propósito de Dios que estas ciudades permanezcan aquí y que se den a conocer a todos, para que puedan apartarse de sus caminos malvados y egoístas, se arrepientan y acepten la misericordia de un Dios que lucha por salvar a la raza que creó a su propia imagen. Así como el fuego y azufre cayeron del cielo sobre los desprevenidos habitantes de Sodoma y Gomorra, así también caerán sobre las ciudades de la tierra bolas de fuego desde el cielo. Pero esto no sucederá todo de una vez. Solo sobre la primera ciudad caerán. Inesperadamente, hay mucho que revelar de estos escritos proféticos, así que quiero ir directamente a las advertencias mismas. La primera advertencia de Dios ocurrió en un sueño que esta persona tuvo el 2 de julio de 1904. El autor escribió: «Anoche se me presentó una escena. Puede que nunca me sienta libre de revelar todo, pero sí revelaré un poco». Parecía que una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y aplastaba grandes casas. De lugar en lugar se escuchaba el clamor: «El Señor ha venido, el Señor ha venido». Muchos no estaban preparados para encontrarse con Él, pero unos pocos decían: «Alabado sea el Señor». ¿Por qué alaban al Señor?, preguntaban aquellos sobre quienes venía la destrucción repentina. «Porque ahora vemos lo que hemos estado esperando». Si creían que cosas iban a suceder, ¿por qué no dijeron?, fue la respuesta. No sabíamos de esto. ¿Por qué nos dejaron en la ignorancia? Una y otra vez nos han visto.
¿Por qué no se acercaron a nosotros y nos hablaron del juicio venidero y de que debemos servir a Dios para no perecer? Ahora estamos perdidos. Hay mucho en esta advertencia que debemos considerar, pero antes de hacerlo, echemos un vistazo a otra declaración sobre este sueño que esta persona escribió al día siguiente. La noche antepasada, una escena muy impresionante pasó ante mí. Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de unas hermosas mansiones, causando su destrucción instantánea. Escuché a algunos decir, sabíamos que los juicios de Dios venían sobre la tierra, pero no sabíamos que llegarían tan pronto. Otros decían, tú lo sabías, ¿por qué entonces no nos lo dijiste? No lo sabíamos. Por todas partes escuchaba tales palabras. De estas dos advertencias, lo que queda claro es que una inmensa bola de fuego desciende y destruirá grandes casas que también se identifican como hermosas mansiones. Esta bola de fuego causará una destrucción instantánea. De estas advertencias, también es evidente que hay un grupo de personas que sabía que este juicio se acercaba. Sabíamos que los juicios de Dios venían sobre la tierra, pero no sabíamos que llegarían tan pronto. Así que, aunque este grupo esperaba este juicio, también los toma por sorpresa. En ambas declaraciones, la reacción de quienes no sabían del juicio es la siguiente: una mezcla de miedo e ira. Dijeron, ustedes lo sabían, ¿por qué no nos lo dijeron? De este sueño podemos ver que esta destrucción de estas grandes casas y hermosas mansiones parece ser un juicio sobre los ricos. La palabra de Dios dice, el que oprime al pobre para aumentar sus riquezas y el que da al rico ciertamente llegará a la pobreza. El Dios que todo lo ve, todo lo sabe y lee los motivos del corazón. Él conoce hasta qué punto los ricos se han hecho ricos mediante ganancias deshonestas, adquiriendo su riqueza al exigir el trabajo de quienes están bajo su empleo, o incluso a través del fraude, la manipulación y el robo. Dios lo sabe todo. Ahora bien, ¿quiénes eran los que sabían que estos juicios se acercaban? No se especifica. Y a partir de estos relatos, solo podemos concluir que quienes sabían que estos juicios caerían son aquellos que tuvieron acceso a estas advertencias. Y cuando sepamos quién es el autor de estas advertencias, entenderemos a quiénes fueron dirigidas. Pero antes de hablar del autor, quiero compartir con ustedes que durante 111 años, quienes tuvieron acceso a estos escritos desde 1904 solo tuvieron acceso a estas dos declaraciones. No fue sino hasta el año 2015 que se pusieron a disposición del público 4 declaraciones más relacionadas con este sueño. Y estas declaraciones adicionales brindan mucha más información, incluyendo el nombre de la primera ciudad que sería afectada por estos juicios. Pero primero quiero darles un poco de contexto sobre la autora y luego parte de la información adicional que se revelará tendrá mucho más sentido. La mujer a quien se le dieron estos sueños en 1904, para el momento de su muerte en 1915, había recibido más de 2000 visiones y sueños. Muchas de estas visiones también ocurrieron en público, incluso ante congregaciones enteras. Ella escribió más de 5000 artículos en publicaciones periódicas y 40 libros. Es la autora femenina más traducida de la historia y la autora estadounidense más traducida de todos los tiempos. Sus escritos incluyen miles de páginas sobre salud y fisiología del cuerpo humano, tal como le fueron revelados por el propio Creador. En los últimos 115 años que han pasado desde su muerte, la ciencia ha confirmado muchas de las ideas que le fueron reveladas divinamente y aún queda mucho por descubrir. En un relato de una visión del libro Profeta del Destino, leemos sobre una ocasión en la que esta mujer fue llevada en visión mientras estaba en público ante una congregación. Los testigos presenciales escribieron: sobresaltada, la audiencia se tensó. Lentamente, James White se levantó de su silla y muy silenciosamente se acercó a su esposa, y mientras su rostro adoptaba una expresión de intensa concentración,
Con los ojos fijos y sin parpadear mirando a lo lejos, él se volvió hacia la congregación. Ella está en visión. Mi esposa está en visión, susurró suavemente a la audiencia en silencio. Consciente de que se dirigía a varias personas, explicó con reverencia cómo, desde que tenía 17 años, su esposa era llamada frecuentemente a visión y que cada vez que esto ocurría, ella quedaba completamente desconectada de su entorno. Su afirmación de que su respiración cesaba mientras estaba en ese estado hizo que muchos se acercaran y se agolparan a su alrededor. ¿Traen un espejo?, James preguntó en voz baja, y mientras lo sostenía cerca de su boca, señaló cuidadosamente que la total ausencia de condensación en el vidrio demostraba que su respiración se había detenido. Se realizó una segunda prueba, esta vez con una vela encendida sostenida a solo unos centímetros de su nariz y boca, pero ni un leve soplo de aire alteró la tranquilidad de la llama. Durante 2 horas permaneció en visión, a veces moviéndose, otras veces simplemente de pie, mirando, escuchando, observando con sus ojos espirituales lo que se le estaba revelando. Luego vino su primera respiración profunda, que siempre significaba el inicio de su regreso a la conciencia. Le siguió otra, y luego otra más. Ligeramente desconcertada, miró los rostros ansiosos a su alrededor, y al aclararse el recuerdo de su visión, se dio cuenta una vez más de que había sido tomada en suprema confianza. Durante otra visión que ocurrió el 12 de enero de 1861, se invitó al Dr. Brown, un médico, a examinarla. El relato dice lo siguiente. Un testigo presencial de este examen relató posteriormente lo que había sucedido antes de que él hubiera completado la mitad de su examen. Se puso mortalmente pálido y temblaba como una hoja de álamo. El hermano White dijo, ¿informará el doctor sobre su condición? Él respondió, ella no respira, y rápidamente se dirigió hacia la puerta. Los que estaban en la puerta y conocían sus fanfarronadas le dijeron, vuelve y haz lo que dijiste que harías. Saca a esa mujer de la visión, muy alterado. Él tomó el picaporte de la puerta, pero no se le permitió abrirla hasta que los que estaban cerca de la puerta le hicieron una pregunta. Doctor, ¿qué sucede? Él respondió, solo Dios lo sabe. Déjenme salir de esta casa. Durante este tiempo, el corazón y el pulso continúan latiendo. Los ojos siempre están bien abiertos y parecen estar mirando objetos muy lejanos y nunca se fijan en ninguna persona o cosa en la habitación. Siempre están dirigidos hacia arriba. Se puede acercar de repente la luz más brillante a sus ojos, o hacer un ademán, como si se fuera a introducir algo en los ojos, y nunca hay el más mínimo parpadeo ni cambio de expresión por ello, y a veces pasan horas e incluso días después de salir de este estado antes de que recupere su visión natural. Ahora bien, que un profeta no respire ni siquiera parpadee es coherente con las experiencias de un profeta bíblico. Daniel escribió sobre su experiencia diciendo, no queda fuerza en mí, ni aliento quedó en mí. En Números 24:4, leemos sobre el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam, y se le describe como cayendo en un trance, pero con los ojos abiertos. No faltan los escépticos, pero estos están a más de un siglo de distancia de la época de estos sueños y visiones. Pero incluso aquellos que vivieron en su tiempo y tuvieron la oportunidad de examinarla, no pudieron explicar en absoluto su experiencia o condición mientras estaba en visión. Esta mujer no era ajena a predecir los juicios de Dios sobre las ciudades. Ella escribió mientras estaba en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906. Pasó ante mí una representación maravillosa. Durante una visión nocturna me encontraba en una eminencia desde la cual podía ver casas sacudidas como cañas al viento. Edificios grandes y pequeños caían al suelo y lugares de recreo, teatros, hoteles y las casas de los ricos eran sacudidos y destrozados. Muchas vidas fueron borradas de la existencia y el aire estaba lleno de los gritos de los heridos y aterrorizados.
2 días después de esta visión, San Francisco experimentó lo que se conoció como el Gran Terremoto de San Francisco de 1906. En 2014, la revista Smithsonian publicó un número sobre los 100 estadounidenses más importantes de todos los tiempos, y en ese número se menciona a la autora de Los sueños y advertencias. Ella es Ellen G. White. Desde su muerte han pasado 105 años. No fue sino hasta hace poco, en 2015, que se publicaron por primera vez al público 50,000 páginas más de sus escritos. Entre estas 50,000 páginas se encuentran las 4 declaraciones adicionales sobre este juicio que pronto caerá, incluyendo el nombre de la primera ciudad que será impactada. Recuerden, el primer sueño le fue dado a Ellen White el 2 de julio de 1904. La primera de las declaraciones recientemente publicadas que quiero analizar es del 14 de agosto de 1904, solo un mes y medio después de que ella tuvo el sueño. Ella escribe: mientras estaba en Nashville, se me presentó una escena. Una gran bola de fuego parecía caer del cielo, y de ella salían destellos de luz. Cuando estos destellos de luz alcanzaban un edificio, el edificio ardía como yesca, y entonces escuché a alguien decir: yo sabía que esto iba a suceder. Estos son los juicios de Dios que yo sabía que vendrían. Tú lo sabías, dijo otro, eras mi vecino. ¿Por qué no me dijiste que estas cosas iban a suceder? ¿Por qué no advertiste a los demás? En este relato se menciona la misma bola de fuego, pero esta vez ella añade que de ella salían destellos de luz, y que cuando estos destellos de luz alcanzaban un edificio, el edificio ardía como yesca. También vemos aquí que aquellos que sabían que estos juicios venían los llamaron los juicios de Dios, y que estas personas retuvieron el conocimiento de estos juicios incluso de sus propios vecinos. Vemos en esta declaración que esta visión le fue dada a Elena White mientras estaba en Nashville, Tennessee. Casi un mes después, el 10 de septiembre, ella escribió: el Señor viene pronto en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo. Estamos haciendo todo lo posible para advertir a los habitantes de la tierra sobre estas cosas. Hace unos meses, mientras estaba en el sur, tuve un sueño muy impresionante. Me pareció ver una gran bola de fuego descender del cielo y golpear la tierra. Grandes casas estaban en llamas y muchos observaban con gran angustia. Alguien dijo: yo sabía que esto iba a suceder. Sabía que los juicios de Dios pronto caerían. Tú sabías que estas cosas iban a suceder, dijo otro. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos advertiste y nos mostraste las profecías para que nosotros también pudiéramos saberlo? En esta declaración, también de 1904, Ellen White no dice dónde estaba, pero menciona que estaba en el sur. Nuevamente vemos la mención de una gran bola de fuego del cielo y que grandes casas estaban en llamas. Nuevamente se presenta el relato de aquellos que dijeron que sabían que los juicios de Dios pronto caerían, y de aquellos que respondieron diciendo: ¿por qué no nos lo dijiste? La siguiente declaración recién publicada que quiero analizar es del 21 de enero de 1905. Ella escribe: cuando estuve en Nashville, había estado hablando a la gente, y en la noche vi una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se posó en Nashville. Había llamas que salían como flechas de esa bola. Las casas estaban siendo consumidas, las casas tambaleaban y caían. Algunos de los nuestros estaban allí de pie. Es justo como esperábamos. Dijeron: esperábamos esto. Otros se retorcían las manos de agonía y clamaban a Dios por misericordia. Ustedes lo sabían, dijeron ellos. Sabían que esto venía y nunca dijeron una palabra para advertirnos. Parecía que casi los iban a despedazar al pensar que nunca les habían dicho nada ni les habían dado ninguna advertencia. Por este relato de su sueño, la ubicación del juicio es inconfundible.
Ella escribió que esa inmensa bola de fuego se posó en Nashville. Nashville, fundada en 1779, cubre 528 millas cuadradas y alberga a 700,000 personas. Recientemente, en 2020, disturbios dañaron varios edificios y negocios. Curiosamente, Nashville no es ajena a las bolas de fuego. Un canal de noticias local, el 4 de abril de 2019, escribió: ¿Lo viste? Un meteoro brilló en el cielo de Nashville. 495 personas en 8 estados vieron una bola de fuego brillante. A las 5:50 am de 2018, objetos en llamas fueron reportados en el cielo de Nashville. En 2015, la NASA describió bolas de fuego al oeste de Nashville, Tennessee, también vistas en Alabama. Nashville tiene una obsesión con las bolas de fuego, según el Nashville Business Journal, que informa que incluso las abuelas están tomando el whisky de canela. La Fireball es el nombre del trago número 1 de Nashville, que tiene el eslogan "Desata al dragón". Las bolas de fuego también se ven por todo el Nissan Stadium en Nashville, porque la bola de fuego es el logo del equipo de fútbol americano Tennessee Titans de la NFL. El equipo recibió el nuevo logo en 1999, después de ser renombrado como los Tennessee Titans. Sin embargo, bolas de fuego y meteoros han aparecido en todo el mundo en los últimos años. Varios sobrevolaron Rusia, enviando ondas de choque a través de la ciudad donde aparecieron, incluso dañando ventanas y edificios. Explosiones vertiginosas, rompiendo ventanas, haciendo que estos oficinistas cayeran al suelo. 1,000 personas resultaron heridas por fragmentos de vidrio y escombros voladores. Y esta noche, aquí hemos sabido que no hubo ninguna advertencia respecto a Nashville. Leemos en el relato de agosto de 1904 sobre el sueño de Ellen White, que esta bola de fuego incluiría destellos de luz. Pero ahora se dan más detalles, y se dice que había llamas que salían como flechas de esa bola. ¿Y hacia dónde iban? Iban y golpeaban las casas porque, añade ella, las casas estaban siendo consumidas, las casas tambaleaban y caían. Además, se nos dan más detalles sobre el grupo de personas que sabían que estos juicios estaban por venir. Ella escribe: algunas de nuestras personas estaban allí diciendo, es justo como esperábamos. Entonces, ¿a qué se refería ella con nuestras personas? Ellen White fue cofundadora y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que cuando ella escribió algunas de nuestras personas estaban allí, se está refiriendo a los adventistas del Séptimo Día. Tan enfurecidos estaban los de la ciudad contra los adventistas del Séptimo Día que, según escribe, parecía que casi los despedazarían, porque los adventistas del Séptimo Día nunca les habían dicho nada ni les habían dado ninguna advertencia. La última de las 4 declaraciones recién publicadas que quiero analizar es del 5 de julio de 1904, apenas 3 días después de que ella tuviera el sueño. Y esta declaración es quizás la más detallada de todas. Se me presentó una escena. Era la noche antes del sábado. Fue entonces cuando se me presentó la escena. Miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que había descendido del cielo y cayó donde estaban construyendo edificios con columnas. Especialmente las columnas me fueron presentadas, y parecía como si la bola fuera directamente al edificio y lo aplastara, y vieron que se ramificaba, se agrandaba, y comenzaron a llorar y lamentarse y a retorcerse las manos. Y pensé que algunos de los nuestros estaban allí diciendo, bueno, es justo lo que hemos estado esperando. Es justo de lo que hemos estado hablando. Es justo de lo que hemos estado hablando. Lo sabían, dijeron las personas. Lo sabían y nunca nos lo dijeron. Pensé que había tal agonía en su rostro, tal agonía en su apariencia. Una vez más,
La ubicación de este juicio se identifica de manera más específica. No solo ocurriría en Nashville, Tennessee, sino que ella escribe que sucedería donde estaban construyendo edificios con columnas. Ahora bien, hay muchos edificios en Nashville con columnas notables. Quizás los 3 edificios con las columnas más notables en Nashville serían el Capitolio del estado de Tennessee, que está detrás de mí, el edificio del Auditorio Memorial de la Guerra y la réplica del Partenón griego, que alberga un ídolo dorado de 42 pies de altura, una estatua de la diosa Atenea. En 2 Crónicas capítulo 24, versículo 18, se nos dice cómo responde el Señor a la adoración de ídolos. Leemos acerca de los príncipes de Judá. Ellos abandonaron la casa del Señor Dios, de sus padres, y sirvieron a los bosques y a los ídolos, y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por esta su transgresión. Así que la ira del Señor vino sobre su propio pueblo cuando se volvieron a la adoración de ídolos. El Señor ha prohibido la adoración de ídolos en el 2º mandamiento, y por lo tanto la adoración de ídolos es pecado, transgresión de la ley. Porque todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor hizo los cielos, mientras que el Partenón tiene columnas notables. La profecía declara que la bola de fuego se asentaría donde estaban construyendo edificios, en plural, con columnas. El Partenón es solo un edificio con columnas, pero está solo y se encuentra a 5,5 millas del centro de la ciudad. Dado que la profecía dice que la bola de fuego se asentaría en un área con varios edificios con columnas, podría parecer que esta profecía se refiere al centro de Nashville, incluyendo Capitol Hill. A poca distancia unos de otros, hay varios edificios con columnas notables en el centro de Nashville. Esto incluye el Centro Sinfónico, el Hotel Índigo, el Capitolio del estado de Tennessee, el Palacio de Justicia, la Corte Suprema, la Biblioteca y Archivos del Estado de Tennessee, y al otro lado de la calle, en la Plaza Legislativa, el Auditorio Memorial de la Guerra Militar. No solo fundían columnas, sino edificios con columnas. Pero, ¿dónde hay hoy en Nashville varios edificios que se estén construyendo y que también tengan columnas? Bueno, no tengo conocimiento de ningún lugar así, especialmente porque este método de construcción está en gran medida obsoleto. Y dado que el Partenón está solo y no hay otros edificios en Nashville que se estén construyendo usando este método, uno podría preguntarse dónde podría tener lugar este sueño profético. Pero hay otra manera de entender esta declaración sobre los edificios que se están fundiendo con columnas. Ellen White dijo que esta bola de fuego cayó donde estaban fundiendo edificios con columnas. Si ponemos el énfasis en la palabra estaban, implica que debemos entender esta declaración en tiempo pasado, es decir, que en el futuro esta bola de fuego caerá donde en el pasado estaban fundiendo edificios con columnas. La razón por la que encuentro esta interpretación la más interesante es porque nos obliga a mirar al pasado para encontrar algunas respuestas sobre las ubicaciones de este juicio futuro. Y la réplica griega del edificio del Partenón en Nashville tiene una historia muy interesante. En 1897 se celebró en Nashville la Exposición Centenaria e Internacional de Tennessee. Este evento conmemoró el centenario de la entrada de Tennessee en la Unión en 1796. El evento se retrasó un año debido a problemas de financiación y al estado inacabado de algunas atracciones. El evento de 1897 duró 6 meses y, en preparación para este acontecimiento, se erigieron múltiples edificios temporales en un área de 200 acres. Algunas de estas 35 estructuras principales durante la exposición incluyeron el edificio de las mujeres, el edificio del gobierno, el edificio terminal, el edificio de minerales y silvicultura, el edificio de historia, el edificio de educación, el edificio de comercio, el edificio de los niños y, por supuesto, la réplica del Partenón griego,
que se incluyó debido a la reputación de Nashville en 1897 como la Atenas del Sur. Debido a que estos edificios eran solo temporales, fueron construidos utilizando ladrillo, madera y moldes de yeso. En cuanto al Partenón, las réplicas de yeso de los mármoles del Partenón que se encuentran en la Sala del Tesoro, la sala oeste del salón principal, son moldes directos de las esculturas originales que adornaban los frontones del Partenón ateniense, que datan del año 438 a.C. La arquitectura clásica griega, en particular las columnas, se veía en casi todas las estructuras de la exposición del centenario en Nashville. Así que, aunque hoy el Partenón se encuentra solo, hace 123 años había muchos otros edificios alrededor del Partenón, hechos con moldes de yeso y adornados con muchas columnas. ¿Recuerdan cuando Elena White recibió este sueño? Ella estaba en Nashville en 1904, solo 7 años después de que ocurriera este evento. Por lo tanto, parece tener más sentido que fue a la luz de este evento reciente que había tenido lugar. En 1897, ella escribió: «Había una inmensa bola de fuego que vino del cielo y cayó donde estaban construyendo edificios con columnas». Ahí es donde estaban construyendo edificios con columnas en 1897. Hay otra pista, aunque sutil, que identifica la ubicación de este juicio como el edificio del Partenón en el Parque Centenario, justo después de que Elena White escribió: «Esta bola de fuego cayó donde estaban construyendo edificios». En plural, ella dice sobre la misma bola de fuego. En la siguiente oración dice que la bola fue directamente al edificio y lo destruyó. Entonces, ¿por qué al describir el lugar donde cae la bola de fuego, ella escribiría que estaba alrededor de varios edificios en una oración y de un solo edificio en la siguiente? En este caso particular, tiene sentido si entendemos que en algún momento en el pasado, efectivamente hubo varios edificios en este lugar, pero actualmente solo hay uno, el Partenón. Por lo tanto, cuando ella escribe sobre esta bola de fuego, que la bola fue directamente al edificio y lo destruyó, solo podría haberse estado refiriendo al Partenón, que es la única de las estructuras de la exposición que aún sigue en pie hoy en día. Y respecto a esta bola de fuego, ella escribe nuevamente: «Vieron que se ramificaba, se agrandaba». Y eso es por supuesto con los destellos y las llamas que salen como flechas que destruyen las grandes casas y otros edificios que, cuando son alcanzados, se queman, como Jessica. Para recapitular y realmente tener una idea general de lo que está sucediendo, vemos esta inmensa bola de fuego que desciende del cielo y se instala en Nashville. En particular, cayó donde estaban fundiendo edificios con pilares. De esta inmensa bola de fuego salían llamas como flechas, y con destellos de luz golpeaban un edificio, y el edificio ardía. Como Jessica, se vio que la bola de fuego se ramificaba y agrandaba, y de ella salían llamas como flechas, consumiendo grandes casas y hermosas mansiones que serían destruidas al verse tambalearse y caer. Esta es toda la información a la que tenemos acceso con respecto al juicio que caerá sobre Nashville. Pero este evento es solo el primero de muchos. Muchas ciudades sufrirán el mismo destino. En un escrito del 2 de septiembre de 1902, Ellen White escribió: «La ira de Dios vendrá sobre todas las ciudades, sobre las viviendas, sobre los grandes edificios, tan repentinamente que aquellos que tengan la más mínima advertencia no estarán seguros si se demoran en absoluto. Deben huir, de inmediato. Estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. La ira de Dios se está preparando para venir sobre todas las ciudades, no todas a la vez, sino una tras otra». 2 veces ella escribe: «La ira de Dios vendrá sobre todas las ciudades». Entonces, ¿por qué enfocarse en el evento de Nashville? Es porque Nashville debe ser una advertencia para todas las ciudades de la tierra. Después de escribir que estos juicios vendrán uno tras otro, ella añade que, si el terrible castigo en una ciudad no hace que los habitantes de otras ciudades
teman y busquen arrepentimiento, su tiempo llegará. Cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra, no cesará hasta que su obra de castigo esté terminada. Además, también tiene sentido que este juicio caiga donde hoy se encuentra el ídolo pagano más grande en suelo estadounidense. Dentro del Partenón en Nashville, junto a la estatua de Atenea, hay una placa que describe a Atenea y dice: en la mitología griega, Atenea es la diosa de la sabiduría y de las artes útiles y la protectora de las ciudades. Por lo tanto, es lógico pensar que si Atenea, la protectora de las ciudades, es destruida, debe ser una advertencia para las demás ciudades de la tierra de que sus ídolos no pueden librarlas de un Dios justo y santo. La ira de Dios ha de venir sobre todas las ciudades, y parece bastante claro. La razón por la que este sueño se centra en Nashville es porque Nashville es la primera ciudad en sufrir este juicio, que eventualmente vendrá sobre todas las ciudades. Esto es evidente por el hecho de que ambos grupos de personas en estos sueños se sorprendieron por el acontecimiento. Los adventistas del séptimo día se sorprendieron, pero se les vio diciendo: «Alabado sea el Señor». El otro grupo entonces responde: «¿Por qué están alabando al Señor?». Y la respuesta que dan es: «Porque ahora vemos lo que hemos estado esperando». Pero aunque lo estaban esperando, vemos en el relato del 3 de julio de este sueño que también dijeron: «Pero no sabíamos que vendría tan pronto». Aquellos sobre quienes está cayendo la destrucción también dijeron: «No sabíamos acerca de estas cosas». Así que, si los juicios de Dios hubieran estado cayendo sobre otras ciudades antes de Nashville, no sería una sorpresa ni para los adventistas del séptimo día, ni para los demás en Nashville. Pero es porque este evento en Nashville es una sorpresa para ambos grupos que podemos saber eso. Nashville es la primera ciudad de entre miles de ciudades en todo el mundo en recibir estos juicios, lo que convierte el evento en Nashville en una advertencia para el resto del mundo. Y por eso Ellen White dijo: si el terrible castigo en una ciudad no hace que los habitantes de otras ciudades teman y busquen arrepentirse, su tiempo llegará. El juicio sobre Nashville es la primera advertencia para el resto de las ciudades del mundo. En 1906, Ellen White tuvo otros sueños, en los que vio los juicios cayendo sobre otras ciudades. El 23 de agosto de 1906, ella escribió: «En la noche yo estaba, o eso creía, en una habitación, pero no en mi propia casa. Estaba en una ciudad no sé cuál y escuché explosión tras explosión. Me levanté rápidamente en la cama y miré por mi ventana. Grandes bolas de fuego, lanzando chispas en forma de flechas, y los edificios estaban siendo consumidos. Y en muy pocos minutos toda la manzana de edificios estaba cayendo. Y los chillidos y gemidos de lamento llegaban claramente a mis oídos. Grité desde mi posición elevada para saber qué estaba sucediendo. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está nuestro círculo familiar?». Entonces desperté, pero no podía decir dónde estaba, porque me encontraba en otro lugar que no era mi hogar. Dije: «Oh Señor, ¿dónde estoy? ¿Y qué debo hacer?». Fue como una voz que habló: «No temas, nada te hará daño». Recibí instrucciones, que la destrucción se había desatado sobre las ciudades. La palabra del Señor se cumplirá. Se repitió Isaías 29, del 19 al 24.
No me atrevía a moverme, sin saber dónde estaba. Clamé al Señor, ¿qué significa esto? Estas representaciones de destrucción se repitieron. ¿Dónde estoy? En escenas he representado lo que será, pero advierte a mi pueblo que deje de poner su confianza en hombres que no obedecen mis advertencias y que desprecian mi reprensión. Porque el día del Señor está justo sobre el mundo, cuando la evidencia será confirmada. Aquellos que han seguido las voces que trastornan las cosas serán ellos mismos llevados a un lugar donde no podrán ver, sino que serán como ciegos. Estas palabras me fueron dadas de Isaías 30. Ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla y anótalo en un libro, para que sea para el tiempo venidero, para siempre y por siempre, que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo correcto, habladnos cosas agradables, profetizad engaños. La razón que el Señor dio para los juicios sobre las ciudades fue que estaban confiando en hombres que no obedecían las advertencias del Señor. En cambio, estaban siguiendo voces que trastocaban las cosas, es decir, enseñaban el error, presentando lo que es luz como si fuera oscuridad, y lo que era oscuridad como si fuera luz. Al hacer esto, estaban asegurando que el pueblo permaneciera en rebelión contra el Señor, apartándolos de su ley. Isaías escribió, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Hoy en día, todo el mundo cristiano ha dejado de lado la ley de Dios, diciendo que fue clavada en la cruz y que ya no es obligatoria. Dicen que el día de reposo, que debe ser recordado y santificado según el cuarto mandamiento, fue transferido al primer día de la semana, aunque Dios prometió que nunca cambiaría sus mandamientos, diciendo, no quebrantaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. El punto es que la iglesia cristiana hizo el cambio del séptimo día al primer día de la semana. ¿Cuál es tu día de reposo? Te lo estoy diciendo. No importa qué día de la semana sea. Jesús literalmente eliminó el día de reposo. Toma tu propio día de reposo. La Biblia lo dice muchas veces en el Nuevo Testamento. El día en que adores, el día que tomes como tu día libre, tu día de descanso, tu día de recreación, no importa el día, solo necesitas hacerlo cada semana, no importa el día. Te lo digo, no importa qué día de la semana sea. Así como Él eliminó por completo el sistema de sacrificios, también eliminó el sistema del día de reposo. Los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, algunos varias veces, excepto el cuarto mandamiento. Nunca se repite en el Nuevo Testamento, ni una sola vez. Bajo el sistema tenían un día en el que descansaban. Ahora podemos vivir en descanso. Los líderes de la cristiandad han profesado que la ley de Dios ha sido cambiada. Y sobre esto Dios habló diciendo, la tierra también está contaminada bajo sus habitantes, porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza, quebrantado el pacto eterno. Los líderes de la cristiandad enseñan al pueblo a transgredir el primer mandamiento al promover al Dios trino idolátrico en lugar del único Dios verdadero y su Hijo unigénito. Enseñan la monstruosa doctrina de que a Dios le complace torturar almas en un infierno eternamente ardiente por toda la eternidad, y que los muertos están conscientes. Veo gente muerta. Aunque la Biblia dice, los muertos nada saben, y no hay obra, ni razón, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, a donde tú vayas. Enseñan error tras error y no saben nada del verdadero cristianismo. Se visten como el mundo, actúan como el mundo, comen como el mundo y adoran como el mundo porque son del mundo. Por eso el Señor llama a estos cuerpos religiosos hijas de Babilonia, porque están perdidos en la confusión. Y por eso se da la advertencia,
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Muy pronto, el llamado a salir de los sistemas religiosos apóstatas será dado con poder. Y acerca de este tiempo, Ellen White escribe: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo, muchos se separarán de aquellas iglesias en las que el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos, tanto ministros como miembros del pueblo, aceptarán con gusto esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo. Preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Vamos, hombre, no tengas miedo, en serio. Los libros y películas de Harry Potter han atraído a millones de fanáticos. Oh, fideos deliciosos y maravillosos. Sí, absolutamente, qué delicia. Miembros de la iglesia y voluntarios dan vida a los libros en la Iglesia Metodista Unida Comunitaria de Quincy. Ya sea en las iglesias o en el mundo, todos han abandonado la ley del Señor. Es como en los días de Noé, y cada hombre y mujer busca satisfacer sin restricción los dictados satánicos de sus propios impulsos egoístas. Por eso, la hermana White vio que los edificios eran consumidos, y en muy pocos minutos, toda la manzana de edificios caía. Ella también escribió: vi todo el cielo iluminado. Había esferas que parecían bolas de fuego cayendo, y estas esferas parecían estar llenas de flechas, y dondequiera que caían, ocurrían grandes calamidades. Las casas se incendiaban y ningún esfuerzo humano podía extinguir las llamas. La tierra temblaba y las casas caían estrepitosamente. Unos días después, el 26 de agosto de 1906, ella escribe: el viernes pasado por la mañana, justo antes de despertar, se me presentó una escena muy impresionante. Parecía que despertaba del sueño, pero no estaba en mi casa. Desde las ventanas podía contemplar una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de estas bolas, flechas encendidas volaban en todas direcciones. Era imposible controlar los incendios que se habían encendido, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible, porque el Señor tenía una controversia con los habitantes de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por jurar y mentir, y matar y robar y cometer adulterio, se desbordan y la sangre toca a la sangre. Por tanto, la tierra se lamentará, y todos los que habitan en ella desfallecerán. Así que estas advertencias sobre Nashville y toda esta conversación acerca de los juicios de Dios plantean la pregunta: ¿por qué ahora? Si estas advertencias fueron escritas a principios de 1900, ¿por qué es que solo ahora está comenzando a hacerse disponible esta información sobre Nashville? En resumen, las advertencias sobre Nashville solo ahora están saliendo a la luz, porque antes de 2015 nadie, ni siquiera los adventistas del séptimo día, lo sabía. Estas advertencias señalaban a Nashville como el lugar donde comenzarían estos juicios. Esto solo salió a la luz en 2015, después de varios años de una batalla legal entre el patrimonio de Ellen White, que está a cargo de los escritos de Ellen White, y un grupo independiente que se hacía llamar SD, Anónimos. Compuesto en su mayoría por adventistas del séptimo día que abogaban por la publicación de más de 50,000 páginas de los escritos de Ellen White que aún no se habían hecho públicos. El grupo hackeó el patrimonio de Ellen White, llevándose más de 8,000 páginas de sus escritos. El abogado que representaba al patrimonio White escribió al representante de este grupo, diciendo: si usted difunde el material como se insinúa en su mensaje a continuación, puede estar seguro de que mi cliente nunca negociará con usted y procederá a llevarlo a la bancarrota en Australia cuando llegue el momento.
Por supuesto, habrá otras acciones que mi cliente tomará en varios lugares del mundo contra usted y los demás miembros de SD. Anónimos. Había pasado suficiente tiempo desde la muerte de Ellen White como para que sus escritos se consideraran de dominio público. Así que, a pesar de la batalla legal que se desató finalmente en 2015, se dijo, el patrimonio White publica escritos inéditos. Esto ocurrió en el centenario del día en que Ellen G. Blanco murió. Y se dio la razón. Elena G. El 4 de enero de 2013, la Junta Directiva del Patrimonio White decidió poner a disposición estos materiales inéditos como parte de la conmemoración oficial del centenario de la vida y el ministerio de Elena White. El presidente de la Junta Directiva de Ellen White dijo a la revista Compass que cuando uno se niega a publicar algo, eso genera sospechas. Ahora que ha pasado suficiente tiempo, la privacidad ya no es un problema. La acción demostró un compromiso de los líderes de la Iglesia con la transparencia. Y el mismo día que decidieron comprometerse con la transparencia, desestimaron los cargos contra HostGator.com, GoDaddy.com, el acusado Webs, PayPal y el representante de SD. Anonymous, quien estaba preparado para publicar los escritos inéditos si el patrimonio White no lo hacía. Así que como resultado de esta disputa sobre los escritos inéditos de Ellen White, es solo desde 2015 que el público tiene acceso a estos escritos. El sueño de Ellen White sobre el juicio de Nashville fue en sí mismo una profecía. Ella escribió que algunos de nuestro pueblo, es decir, los adventistas del séptimo día, estaban allí diciendo, bueno, esto es justo lo que esperábamos, es justo de lo que hemos estado hablando. Es justo de lo que hemos estado hablando. Esto en sí mismo es una profecía porque antes de 2015, los adventistas del séptimo día no sabían sobre este evento. Solo desde 2015, los adventistas del séptimo día han podido hablar de ello, lo que muestra que el momento de este evento de juicio se acerca rápidamente, ya que solo en los últimos años se han hecho públicas las advertencias. La otra razón principal por la que estos juicios se están acercando es porque la humanidad ahora está viviendo en la era del tiempo. La Biblia lo identifica como la hora de su juicio, también conocida como la hora del juicio. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, la segunda venida de Cristo se describe en los versículos 14 al 16. Al leer la proclamación, ha llegado el momento de cegar, porque la cosecha de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este evento es la segunda venida de Cristo, y justo antes de este evento se describen los últimos 3 mensajes que serán dados al mundo al final de los tiempos antes de la venida de Cristo. Estos 3 mensajes del tiempo del fin, en los versículos 6 al 12, se han conocido como los mensajes de los 3 ángeles. El primero de estos mensajes incluye el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este es un mensaje global. Luego el mensaje continúa con 3 mandatos específicos, diciendo en alta voz, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Se da el mandato de temer a Dios porque el mundo no le teme, no le respeta ni le conoce. Se da el mandato de darle gloria, lo cual significa representar su carácter desinteresado y amoroso ante el mundo. Y el tercer mandato es adorarlo a Él. No se trata de adorar a cualquier Dios, sino específicamente a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mandato de adorar al Creador se toma del 4º mandamiento en el libro de Éxodo que dice, «Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó». Aquí, en el mensaje del primer ángel, hay una proclamación mundial y global para llamar al mundo a adorar al Creador, recordando el día de reposo para santificarlo. Y este mensaje debe ser proclamado en un momento especial, y ese momento es cuando ha llegado la hora de su juicio. Piensa en la historia de Noé, porque Noé vivió durante una hora de juicio en su tiempo,
Durante 120 años, él proclamó que el juicio se acercaba y que la puerta de la misericordia en el arca estaba a punto de cerrarse. Una representación de la puerta de la misericordia que se cerrará para la raza humana al final de los tiempos. El periodo de 120 años en el que Dios, a través de Noé, suplicó a los habitantes de la tierra que aceptaran la oferta de misericordia. Mientras advertía sobre un juicio global por venir, fue una hora de juicio. Fue el tiempo, justo antes de la ejecución del juicio, cuando se dio el último mensaje de misericordia. Y esto es un símbolo del tiempo en el que ahora estamos viviendo. Por eso Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿cuándo comenzarán los días de Noé para el fin de los tiempos? ¿Cuándo estaremos en la hora del juicio y veremos que estos últimos mensajes del tiempo del fin se proclaman al mundo? En el Antiguo Testamento, el día del juicio se llamaba el día de la expiación. Durante todo el año, los israelitas podían obtener el perdón de los pecados al expresar su fe en el Mesías venidero, ofreciendo un sacrificio y transfiriendo simbólicamente sus pecados sobre el animal que era sacrificado. Y a través de este proceso obtenían misericordia y sus pecados eran transferidos al santuario. Luego, al final del año, en el día de la expiación, había un juicio. Todos los que habían obtenido misericordia por sus pecados al ofrecer un sacrificio eran perdonados, y aquellos que no lo hacían eran excluidos de Israel. Era un juicio. Y este día de la expiación es un símbolo de la hora del juicio, al final de los tiempos, un símbolo del último día, la última oportunidad, cuando la humanidad puede obtener el perdón de los pecados y de todos sus pensamientos, palabras y acciones egoístas que hayan cometido. Al final del día de la expiación, el santuario era purificado de todos los pecados que habían sido transferidos a él. Y al final de los tiempos, ocurrirá lo mismo con el santuario en el cielo, donde Jesús ahora sirve como nuestro sumo sacerdote. Pablo escribe: pocos cristianos siquiera saben que el Señor erigió un tabernáculo en los... Oh, dear my goodness, cielos. Ahora hay una profecía en el libro de Daniel que nos dice cuándo será purificado este santuario celestial, revelando el momento en que comenzará el día de la expiación y la última hora del juicio del mundo. El ángel Gabriel le dijo a Daniel, y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora quédate conmigo porque esta profecía identificará cuándo comenzará la última hora del juicio del mundo. Y cuándo estos 3 mensajes de los ángeles serán proclamados a todo el mundo, justo antes de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, como se trata de una profecía, la Biblia nos da instrucciones sobre cómo calcular el tiempo profético. El tiempo profético es diferente del tiempo real. En el libro de Números, Dios pronuncia un juicio de tiempo y dice: según el número de los días en que explorasteis la tierra, 40 días, un día por cada año, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años. Así que un día profético en esta profecía era un símbolo de un año literal. Esto también lo vemos en Ezequiel 4:6. Llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he asignado cada día por un año. Así que esta profecía de 2300 días sería un símbolo de 2300 años. El momento para calcular el inicio de esta profecía se da en el capítulo 9 de Daniel. Desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar Jerusalén. Esta profecía en el capítulo 9 de Daniel y la que trata sobre la purificación del santuario en el capítulo 8, ambas tienen el mismo punto de inicio. Entonces, ¿cuándo se dio el decreto para restaurar y edificar Jerusalén? Fue dado por el rey Artajerjes en el capítulo 7 de Esdras. Yo decreto que todos los del pueblo de Israel, así como sus sacerdotes y levitas en mi reino, que deseen de su propia voluntad subir a Jerusalén, vayan contigo. Este decreto descrito en este capítulo fue dado según el versículo 7, en el 7º año del rey Artajerjes.
El séptimo año del reinado de este rey fue el año 457 a.C., y contando 2300 años hacia el futuro, llegamos al año 1844. En este año ocurrió el segundo gran despertar, y en los años previos, el mensaje sobre la culminación de la profecía de los 2300 días estaba siendo proclamado por todo el mundo, y a veces incluso por niños pequeños que eran movidos por el Espíritu de Dios, cuando las leyes locales prohibían la proclamación de este mensaje. En este año 1844 y en los años siguientes, aquellos que se unieron para proclamar este mensaje profético abrazaron el mensaje del primer ángel, llamando al mundo a volver a la adoración del verdadero sábado en el séptimo día, el sábado, y salieron de sus iglesias denominacionales apóstatas que habían adoptado otras doctrinas falsas, como la Trinidad, para regresar a la adoración del único Dios verdadero, en respuesta al mandato del primer ángel de temer a Dios y darle gloria, y de adorarlo a Él. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 es una declaración que proclama que las denominaciones cristianas del mundo han caído. Cayeron porque rechazaron la luz dada en la advertencia del mensaje del primer ángel, entregado por primera vez en 1844. Las denominaciones cristianas habían rechazado la ley de Dios y su sábado, y en su lugar adoptaron los errores enseñados por Babilonia, la Grande, un símbolo del papado, y la tradición de la adoración al sol, y la adoración dominical del paganismo que la Iglesia Católica integró en el cristianismo. El mensaje del tercer ángel es la advertencia más solemne jamás dada en la Biblia, y se refiere a la marca de la bestia. La marca se describe como una señal de lealtad a la bestia, el sistema de la Iglesia Católica Romana. El domingo es el día para hacer las paces con la vida, y esta marca se opone a la señal que Dios ha dado en su palabra para ser una señal de lealtad y adoración a Él. La señal de Dios se da en Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y serán una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios. El sábado del séptimo día fue dado como una señal mediante la cual reconocemos que Él, el Creador del sábado, es nuestro Dios. Pero cuando los cristianos prescinden de la palabra de Dios y en su lugar honran, reconocen y reverencian el día del sol, el domingo, que la Iglesia Católica Romana afirma ser el día que honra al falso Dios Trino, entonces podemos saberlo. Esta es la señal o marca del papado, el poder de la bestia. Esta crisis final sobre el sábado es la crisis de la marca de la bestia, porque obligará a todos en la tierra a tomar una decisión sobre a quién obedecerán. ¿Acaso no sabéis que a quien os entregáis como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Cuando se promulguen las leyes dominicales que prohíban comprar y vender a todos los que rechacen la marca, entonces todos serán llevados a tomar una decisión entre la vida o la muerte, la ley de Dios o la ley de la Iglesia Papal en lugar de Dios. Entonces, cuando todos hayan hecho su elección, la prueba para la humanidad se cerrará, tal como se cerró la puerta del arca en los días de Noé, y la oferta de misericordia desaparecerá para siempre. Dios envía a sus profetas y a sus mensajeros, e incluso a su Hijo unigénito, para suplicar a la humanidad. Jesús dijo a su amada ciudad: «Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis?» Dios quiere salvar a tantos como sea posible, pero siendo un Dios de amor, no hará nada en contra de tu voluntad. Siendo tanto misericordioso como justo, Él dice: «No hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y un Salvador, no hay ninguno fuera de mí». Y Él dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor». El llamado a temer y adorar al Dios que creó los cielos, la tierra y el mar, recordando su sábado en el séptimo día de la semana, el sábado, y el llamado a salir de las denominaciones cristianas caídas que han bebido del vino, y la falsa doctrina de la Iglesia Papal. Y la advertencia sobre la crisis de la marca de la bestia que llevará a toda la humanidad
a una prueba respecto a la ley de Dios. En relación con el mandamiento del sábado, estos son los mensajes de los 3 ángeles que han estado proclamándose desde 1844. Así que la hora del juicio de los últimos días no está por venir. Ya ha comenzado. Se nos dice que la paciencia de Dios esperó en los días de Noé. Él esperó 120 años antes de cerrar la puerta del arca. Pero hoy, hemos estado viviendo en la hora del juicio por más de 175 años, lo que solo prueba que Dios ha sido aún más paciente con nosotros que con los que vivieron antes del diluvio, y que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de la Tierra. Entonces, ¿por qué estos mensajes sobre Nashville y los mensajes de los 3 ángeles no se han proclamado antes de hoy? No podían haberse proclamado antes de 1844, pero desde entonces, los mensajes de los 3 ángeles han estado proclamándose. Pero los mensajes relacionados con Nashville no podían haberse proclamado antes de 2015, porque antes de ese momento nadie sabía a qué ciudad describían estos sueños. En el sueño relacionado con Nashville, tan interesante como los detalles sobre el juicio venidero, es la respuesta ante este juicio. En el sueño se nos dice cómo responderán las personas a este juicio. En el relato del 2 de julio, el día después del sueño, Elena White escribió que de lugar en lugar se alzaba el clamor: "El Señor ha venido, el Señor ha venido". Aunque este evento no es la segunda venida de Cristo, algunos percibirán que lo es o que culminará con la venida de Cristo. Aún más interesante es la conclusión a la que llegan diciendo: "Ahora estamos perdidos". Muchos responderán a este juicio sobre Nashville como si estuvieran perdidos y no pudieran ser salvos, y que su oportunidad de ser salvos ya había pasado. Pero hay buenas noticias. Este juicio no significa que estén perdidos. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 advierte sobre aquellos que reciben la marca de la bestia y dice lo mismo: "Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira". La ira de Dios se define en Apocalipsis 15:1. "Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios". Aquellos que reciban la marca de la bestia recibirán la ira de Dios, que aquí se define como las 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras serán el juicio final que recibirá el mundo, y será sin mezcla, lo que significa que las 7 plagas postreras serán juicios sin misericordia. La oportunidad de ser salvo y recibir la misericordia de Dios habrá terminado. Entonces se derraman las 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras serían equivalentes al diluvio en los días de Noé. Cuando caen las 7 plagas postreras, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Aunque muchos puedan ver la destrucción de Nashville y pensar que están perdidos, este no es el caso. Sabemos que la oportunidad de arrepentirse, recibir la misericordia de Dios y ser salvos aún está disponible. Porque cuando Elena White hablaba de estos juicios sobre las ciudades, ella dijo que, si el terrible castigo en una ciudad no hace que los habitantes de otras ciudades teman y busquen el arrepentimiento, su tiempo llegará. Por lo tanto, debido a que todavía hay una oportunidad de buscar el arrepentimiento, incluso cuando las bolas de fuego están cayendo, podemos saber que no están perdidos, pero sabemos que lo estarán si no se arrepienten y aceptan los últimos mensajes de advertencia y misericordia dados en los mensajes de los 3 ángeles. Las bolas de fuego que caen sobre las ciudades son juicios destructivos de Dios en misericordia. Esto significa que, aunque habrá mucha destrucción, estas bolas de fuego no destruirán indiscriminadamente áreas enteras. Sin embargo, algunos han postulado que estas bolas de fuego que caen sobre Nashville y otras ciudades destruirían toda el área dentro de un radio de muchos kilómetros alrededor de la ciudad. Incluso recientemente, en julio pasado, una persona publicó un anuncio en el periódico Tennessean, advirtiendo a Nashville que pensaba que toda la ciudad sería destruida por una explosión nuclear, como resultado de un ataque islámico
que se suponía ocurriría el 18 de julio. Esta visión extrema es falsa y no representa en absoluto lo que Ellen White había revelado. Algunos otros también creen que estos sueños describen la destrucción completa y total de toda la ciudad, pero considero que esto es inconsistente con la información dada. Recuerden, estas bolas de fuego se veían caer sobre casas grandes y hermosas mansiones y sobre edificios. Estas descripciones tan específicas de estas estructuras no tendrían ningún sentido si toda la ciudad y el área circundante fueran destruidas indiscriminadamente. Con estos juicios, el propósito de Dios no es destruir al hombre ni destruir toda la ciudad, sino salvar al hombre, y en particular a los pocos que se arrepientan al ver que estas cosas suceden. Ellen White escribe: hay muchos que aún no han escuchado la verdad de prueba para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está obrando. El tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mirará con ternura. Su corazón de misericordia se conmueve. Su mano aún está extendida para salvar, mientras la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. En 2005 yo estaba muy engañado respecto a las cosas religiosas y espirituales. Fui criado y crecí como católico, pero cuando acepté a Jesucristo como sustituto por mis pecados egoístas, realmente quería entender el libro de Apocalipsis, pero estaba muy confundido. Pero Dios no me dejó allí. Mientras me esforzaba con mucha oración y estudio por entender estas cosas, me encontré con un hermoso pasaje de la hermana White que ilustra mi propia experiencia. Ella escribió: pero nadie es hecho sufrir la ira de Dios hasta que la verdad ha sido llevada a su mente y conciencia y ha sido rechazada. Hay muchos que no han tenido oportunidad de escuchar las verdades especiales para este tiempo. La obligación del cuarto mandamiento nunca se les ha presentado en su verdadera luz. Aquel que lee cada corazón y prueba cada motivo no dejará a ninguno que desee conocer la verdad. Ser engañado respecto a los asuntos de la controversia. El decreto no debe ser impuesto al pueblo a ciegas. Todos deben tener suficiente luz para tomar su decisión de manera inteligente. Cuán hermoso, amoroso y misericordioso es el Señor, que no dejará que ninguno de los que desean conocer la verdad sea engañado. Y este es el propósito de la crisis de la marca de la bestia. Es llamar la atención de todo el mundo hacia la ley de Dios y el sábado, y agitar y dar a conocer estos asuntos de salvación, para que todos los que deseen conocer la verdad tengan la oportunidad de entenderla y abrazarla. Cuando las personas no buscan las Escrituras, no oran ni procuran conocer al Señor y recibir su misericordia, entonces Él enviará juicios, pero incluso estos son por misericordia, para hacer una llamada de atención, para que muchos presten atención sinceramente a la verdad probatoria para este tiempo, tal como se presenta en los mensajes de los 3 ángeles. Ellen White escribe: hay una línea que no pueden cruzar. El tiempo está cerca en que habrán alcanzado el límite prescrito. Incluso ahora, casi han sobrepasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia, los límites de su misericordia. El Señor intervendrá para vindicar su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir el auge de la injusticia. Sabemos que la Biblia dice que Dios es amor, pero llega un momento en que incluso el amor exige justicia. Es el propósito de Dios poner fin al pecado, pero no al pecador. Dios anhela separar al pecador de sus pecados para que el individuo pueda ser salvo. Pero esto requiere arrepentimiento. Solo el Evangelio de Cristo puede liberarlo de la condenación o la contaminación del pecado. Debe ejercer arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio.
Así obtiene el perdón de los pecados pasados y llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios. Habiendo recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba, Padre. En cuanto a estos juicios que vienen sobre las ciudades, Elena White también dio consejos prácticos, diciendo: fuera de las ciudades, fuera de las ciudades, este es el mensaje que el Señor me ha estado dando. Vendrán los terremotos, vendrán las inundaciones, y no debemos establecernos en las ciudades impías. El Señor desea que tengamos una visión espiritual clara. Debemos hacer planes sabios para advertir a las ciudades, y al mismo tiempo vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de las influencias contaminantes y desmoralizadoras tan prevalentes en estos lugares. Antes de que el azote desbordante venga sobre los habitantes de la tierra, el Señor llama a todos los que son verdaderamente israelitas a prepararse para ese acontecimiento. A los padres, Él envía la voz de advertencia: reúnan a sus hijos en sus propios hogares. Reúnanlos lejos de aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios, que enseñan y practican el mal. Salgan de las grandes ciudades lo más rápido posible. Esta advertencia fue dada hace más de un siglo, y si era urgente entonces, ¿cuánto más lo es ahora, cuando bolas de fuego están a punto de caer sobre las ciudades? El coronavirus y los disturbios han revelado claramente a todos los que tienen ojos para ver cuán peligroso será vivir en las ciudades. Sin embargo, esto ni siquiera se compara con las cosas que vendrán. Váyanse al campo. Pídanle al Señor perdón por todos sus pecados egoístas. Invítenlo a su corazón y pídanle que les ayude a tener el deseo y el poder de apartarse del pecado. A quienes eligen permanecer desleales, se les debe visitar con juicios en misericordia, para que, si es posible, puedan ser despertados a la realidad de lo pecaminoso de su camino. Estos juicios, y otros más, vendrán debido a la proliferación descontrolada del pecado y la injusticia. Dijo Isaías: el juicio se ha apartado hacia atrás y la justicia se mantiene lejos, porque la verdad ha caído en la calle y la equidad no puede entrar. Por lo tanto, es importante saber qué es el pecado, para que sepamos de qué debemos apartarnos. La mayoría de los cristianos solo tienen una idea vaga del pecado, llamándolo algo malo, mezquino o maligno. Pero el pecado, aquello mismo por lo que Dios ha traído juicio sobre la tierra y por lo que Cristo murió, no tiene una definición arbitraria ni imprecisa. 1 Juan 3:4 nos dice: el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es la ley? La Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley son los 10 mandamientos, el estándar moral de Dios sobre lo correcto y lo incorrecto. Y el amor, que es el principio en la base de cada mandamiento, es el desinterés. La palabra griega para amor en Romanos es agape, que es un amor benevolente y altruista. En 1 Corintios capítulo 13 leemos que el amor no busca lo suyo. El amor es desinterés. Este es el principio de toda la ley. Por lo tanto, como el pecado es la transgresión de esta ley del desinterés, esto significa que toda transgresión de esta ley tiene en su raíz una manifestación del principio del egoísmo. El egoísmo se manifiesta en deseos, lujurias y también en el miedo y la autopreservación. El egoísmo es la raíz de todo pecado. Cualquier pensamiento albergado, cualquier palabra pronunciada, cualquier acto realizado por un motivo egoísta es pecado, pero Dios es amor, y porque Él es tanto misericordioso como justo, no permitirá que el egoísmo y el dolor, sufrimiento y muerte que trae contaminen la tierra para siempre. Debe llegar a su fin. Ellen White escribió: amor supremo por Dios y amor desinteresado los unos por los otros. Este es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conceder. Este amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón no consagrado no puede originarlo ni producirlo. Solo se encuentra en el corazón donde Jesús reina. Le amamos porque Él nos amó primero. En el corazón renovado por la gracia divina, el amor es el principio rector de la acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos.
Este amor, atesorado en el alma, endulza la vida y esparce una influencia refinadora sobre todo lo que le rodea. La demostración más pura que el mundo haya presenciado la presenció en la vida de Cristo. El Señor está suplicando a todos que se aparten de sus pecados, de su egoísmo, y reciban el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Entonces Jesús mismo vendrá y hará morada en vuestros corazones y mentes por medio de su propio Espíritu omnipresente. Pero esto nunca lo hará sin vuestro consentimiento. Jesús es representado en el libro de Apocalipsis tocando a la puerta del corazón. Él dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». A Nashville y a las ciudades del mundo repito las palabras del Señor. Por todo esto su ira no se ha apartado, pero su mano sigue extendida. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque Él será amplio en perdonar. El mensajero de Dios, quien recibió el sueño acerca de Nashville, concluyó: «Los juicios de Dios pronto vendrán sobre todas nuestras ciudades, y deseo que todos estemos preparados. Deseo profundamente que confesemos nuestros pecados y seamos convertidos. Si alguno de ustedes desea que su corazón sea ablandado y quebrantado delante de Dios, lo mejor es que despeje el camino del Rey esta tarde sin demora. Es mejor preparar el corazón para la recepción del Espíritu Santo, para que pueda obrar libremente en todo el ser. Es mejor que abras la puerta del templo del alma y dejes entrar al Salvador. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Salvador. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo».